Tiene que ver con concientizar a la población que padece la enfermedad de que hay una forma diferente de tratar su problema, que no es nomás tratar la crisis con un corticoide y un broncodilatador en aerosol. El asma, cuando se hace se da en forma persistente, requiere una medicación antiinflamatoria, porque la base, la centralidad del problema en el asma está en la inflamación de las paredes bronquiales. Y eso es lo que se debe tratar. Muchas veces eso no se siente, pero cuando, por ejemplo, el aire frío irrita la vía aérea que está inflamada en forma previa, así como cuando el aire frío te irrita las fosas nasales, van a aparecer los síntomas. En la nariz serán estornudos, secreción como agua, sí, que eso se da muchas veces al principio en la mañana, ¿no? Pero en la vía aérea baja... ¿Y eso es preocupante? Yo estornudo y tengo secreción en la mañana. ¿Eso es preocupante? Si es una secreción acuosa y es un ratito nada más y no afecta tu calidad de vida, podés manejarlo en forma muy sencilla. Pero si ya se transforma en un problema para tu salud y para tu bienestar, porque a veces son varios episodios en el día que te impiden hablar en el micrófono, claro, o leer las noticias, ¿viste? Eso ya merece otro tipo de tratamiento. Bien, gracias. Doctor, ¿es menos preocupante, pongámoslo así, es menos preocupante hoy, en virtud del avance de la ciencia y de la tecnología? Digo, hoy conseguimos nebulizadores del tamaño de un mouse, algo que antes, digamos, era un poco más aparatoso, un poco más... Por poner solamente un parámetro, digo, el nebulizador. Digo, ¿ese avance no hizo más llevadero esto del asma? Sí, claro que lo hizo más llevadero, porque los dispositivos para vehiculizar la medicación, los aerosoles, los dispositivos de polvo seco, son mucho... Por empezar, antes no existían. Estamos hablando de medicamentos de 15, 20 años para acá. Y claro que han hecho mucho más llevadero el uso de la medicación para el paciente que padece la enfermedad. Pero en cuanto a la prevalencia del asma en sí y el desarrollo de la tecnología, ya sea de la industria farmacéutica en cuanto a fármacos nuevos, incluso los medicamentos biológicos, se da una cuestión paradojal, porque los casos de asma siguen en aumento. El asma sigue provocando muertes. El asma sigue afectando a la población por más que la medicación se haya desarrollado. Y esto tiene mucho que ver con uno de los ítems que constituyen hoy el lema del Día Mundial del Asma, que es cerrando brechas, estrechando deficiencias o cerrando las deficiencias en la atención del asma. Mucho tiene que ver con lo que el médico le dice al paciente. Si yo te recibo en una guardia con una crisis de asma y te hago un corticoide y te hago nebulizar con la enfermera y vos te vas a tu casa, no sabés que el asma tiene otra forma de tratarse. Yo tengo que explicarte que si esto a vos te sucede en forma recurrente, sí, tenés que ver a alguien que se dedique a atender el asma. Claro. Porque la medicación hoy es muy buena, con un perfil de seguridad muy alto. Por más que se trate de corticoides inhalados, las dosis son en microgramos y no te van a afectar, en la dosis terapéutica no te van a afectar el resto del organismo, como sí los corticoides sistémicos. Pero vos me querés decir que si vos no haces esto de los corticoides y haces todo el tratamiento, ¿te podés llegar a morir por asma? Sí, no todos los casos, María Mercedes, por supuesto. Hay gente que tiene formas de asma leve e intermitente, que nunca va a llegar a tener un asma severo o un asma grave, como se llama, sí, o un asma de difícil control. Puede tenerlo, pero no es lo más probable. No es lo más probable. No es lo más probable. El tema es que hay mucha gente que se maneja nada más que con el aerosol broncodilatador. Hace poquito atendí... ¿Eso está mal? Está mal, decididamente eso está mal, porque eso únicamente relaja la corteza del árbol bronquial, que es lo que explico ahí en el video. Eso hay que hacerlo de uso comedido, es decir, hay que utilizarlo... A demanda, si lo necesito, pero tengo que tener una medicación antiinflamatoria. Claro, sí, pues. Tengo que tratar la base del problema. Vos. Hay gente que se maneja solo con el puffer. Claro, mira, te decía, hace poquito atendí una señora que compra 4 envases de ese aerosol, sí, por mes. Cada envase tiene 250 dosis. 250 por 4 son 1000 dosis en el mes. ¿De qué medicamento vos te tomás 1000 dosis en el mes? De ninguno.
Exactamente. Y eso te está hablando de que la cosa está mal. O sea, Alejandro, lo que tenemos que decir, estamos hablando con el doctor Alejandro Berardi, médico alergista. Lo que te quiero decir, la persona asmática tiene que usar el PAF, no solamente tiene que tener, esto ir acompañado de otra medicación. De otra medicación que se llama medicación de base, medicación controladora, sí, porque controla la inflamación bronquial. Y usar el PAF ¿cuándo? Bueno, hay distintos esquemas, porque a lo mejor vos tenés... Sí. Hoy día hay IAS que desarrolló la Iniciativa Global para el Manejo del Asma, que se llama GINA. Sí. Esa guía tiene 2 caminos iniciales para aquel que tiene una forma de asma intermitente. Desde esa forma de asma intermitente y leve, ya le recomienda el uso de un broncodilatador de acción sostenida, un broncodilatador de sostenida en aerosol, Sí. prolongada quiere decir, más un corticoide inhalatorio asociado. Bien. O bien, el uso persistente de un corticoide inhalado más un broncodilatador de estos que se usan a demanda. ¿Viste? Son 2 caminitos. El primero es preferible porque se usa cuando lo necesito y el otro es usarlo todos los días. Te repito, el corticoide inhalado en la dosis terapéutica no hace absolutamente ningún daño al organismo. En las dosis terapéuticas. Por supuesto que si yo me bandeo, como este caso que usaba el salbutamol 1000 dosis por día, sí. Por mes, perdón, le va a hacer mal. Sí. ¿Qué te hace? Y trae efectos sobre la conducción eléctrica del corazón, sobre el corazón, vamos a hablarlo así, claro. Sobre el corazón fundamentalmente. Claro. Una pregunta que es repetida, pero que vale la pena, digamos, remarcar es ¿por qué los ataques se dan de noche? ¿Por qué generalmente hay crisis de noche? Bueno, es medio difícil de explicar, pero vos, sencillamente, mira, nosotros tenemos un relojito que nos va indicando, o le indica a nuestro organismo cuándo tiene que producir determinadas sustancias. Por ejemplo, el cortisol, que es nuestro corticoide endógeno, se deja de producir entre las 10 y las 12 de la noche. La adrenalina, que tiene un efecto broncodilatador, también alrededor de las 12 de la noche. Y ese relojito vuelve a marcar que tenés que empezar a producirlo otra vez horas antes de despertarse. Entonces, por eso es que a la madrugada, alrededor de las 2, las 3 de la mañana, vos te encontrás con los niveles de cortisol más bajos, de adrenalina más bajos, y ahí es donde pueden aparecer las crisis más serias. Por eso que siempre se recomienda la medicación controladora, la medicación antiasmática, usarla de noche. ¿Y cuánto de la cabeza juega ahí? De la cabeza juega poco y nada. Te digo, mira, hay mucha gente que dice, yo me pongo nervioso y me agito. O vienen los padres y me dicen, este es súper nervioso, este chico es súper nervioso. Y yo les digo, respira un ratito, papá, respira un ratito por una pajita de tomar una gaseosa y a ver cuánto durás sin ponerte nervioso. Claro. Respirar mal, tener falta de oxígeno, te incomoda, te desespera. Sí. Y eso es lo que sienten los chicos. Bueno, hablaste de chico y me llevaste al tema. Yo tengo nietos que tienen problemas alérgicos a los cambios climáticos. ¿Por qué? Lo más probable es que sean alérgicos a algo que no está identificado, pero que el cambio de tiempo, que incluye descenso de la temperatura, tal vez aumento o descenso de la presión atmosférica, hasta se ha descrito que la ionización del aire cuando viene una tormenta puede llegar a afectar la vía aérea. Entonces... ¿Vos me estás jodiendo? No. ¿En serio? ¿Puede venir una tormenta? Está descrito eso, está descrito. No quiero decir que sea científicamente comprobado, está descrito. El asunto es que esos factores meteorológicos afectan la vía aérea como un estímulo que irrita el tejido inflamado y desencadena los síntomas. Tal sería el caso, o igual sería el caso, de respirar humo, aerosoles, perfumes fuertes. Hay mucha gente que te dice, yo no soporto tal perfume porque me hace estornudar como loco. Ajá. Bueno, eso irrita los tejidos que ya están inflamados por la alergia, para la cual todavía no hubo un diagnóstico preciso, no está identificada. Bueno, y la alergia a los cambios climáticos puede llevarte, a mí me parece una locura cuando mi hija me dice una cosa así, me dice, tiene fiebre, y me dice la pediatra que es por el cambio climático. Yo le digo, ¿cómo puede ser por la alergia? ¿La alergia te puede dar temperatura? Salvo algunos casos raros de alergia a drogas, a fármacos, puede haber
hipertermia, puede haber aumento de la temperatura, pero la alergia en general no. ¿La alergia en general? No, la alergia no. Por la alergia en general no. Salvo estos casos, te digo, que son síndromes complejos de alergia a drogas. Pero lo que pasa es que el individuo alérgico, como tiene su vía aérea ya con un cierto grado de inflamación, sí, está más susceptible a las infecciones virósicas. Ah, claro. Entonces, puede hacer una angina o puede hacer alguna cosa de esa. El frío que nos hace encerrar en los ambientes para calefaccionar o qué sé yo. Por ejemplo, acá si entra una persona que está resfriada y pega un estornudo acá arriba, nosotros sin barbijo tenemos posibilidad de contagiarnos. Pero el alérgico con más razón. Ah, bien. ¿Las alergias se curan en los niños? Las alergias se pueden llegar a controlar y a veces hasta curar, te diría, si uno encuentra el alergeno causal y hace la inmunoterapia específica de alergenos, es decir, trata de aumentar la inmunidad contra ese alergeno en particular. Son tratamientos largos, por suerte existen desde hace ya muchos años vacunitas orales, es decir, en forma de gotas. Eso te iba a decir, tipo el vacuna C, no hay, a ver, vitaminas que fortalezcan en los niños el tema alérgico, no agarrarse tanto alergias. Se describió que algunos pacientes con alergia y sobre todo con asma pueden tener algún déficit de vitamina D. Pero, viste, las vitaminas sirven para tratar las enfermedades por las deficiencias de esa vitamina. Es decir, si vos no tomás vitamina C... Si vos no generás la D, tenés que tomar vitamina D. Si no tomás vitamina C, si no consumís una naranja, un tomate de vez en cuando, podés tener escorbuto, que es la enfermedad que ocasiona el déficit de vitamina C. Pero darle vitaminas a una persona que se alimenta normalmente y no tiene ningún trastorno en su aparato digestivo, decía un profesor, es generar orinas caras, porque esas vitaminas se van por la orina. Es decir, lo que vos compraste va a ir a la orina. Y se pierde. Por eso decía, una forma de generar orinas caras, porque el organismo, viste, no te va a hacer un superacúmulo de vitaminas por más que vos... Si vos entonces en la alergia a los chicos no la podés curar, salvo con un tratamiento que no siempre te va a dar exitoso, ¿qué, convivís toda la vida? ¿O se te puede ir un día, dejás de ser alérgico? Bueno, no vas a dejar de ser alérgico porque eso también viene en los genes. Por ahí lo que no vas a tener es la enfermedad en forma manifiesta. Sobre todo si vos sos sensible, suponete, naciste en Estados Unidos y sos alérgica al polen del cedro rojo. Te venís a la Argentina, que no hay cedro rojo, y no vas a tener nunca más una manifestación de alergia. Viste que hay gente que se cambia de ciudad o de provincia por el tema de lo que le hace mal. Y al revés. Algunos que vienen, por ejemplo, del sur argentino, vienen acá y acá se manifiestan su alergia porque se empiezan a sensibilizar a ácaros, a hongos de la humedad que allá no tenían. ¿Acá se realizan tratamientos para la alergia? Sí. ¿Esos tratamientos prolongados que dijo? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Hay alguno más conveniente, más pernicioso, digamos, que otros? Pernicioso no. No, son tratamientos seguros. Y lo que se busca es justamente aumentar la inmunidad contra el alergeno que causa la inflamación en la vía aérea. ¿Y por qué los chicos son alérgicos? ¿Esto es hereditario? Porque ¿cómo surge que sean alérgicos? Bueno, ¿de dónde viene esto? Claro, uno tiene que tener la predisposición genética para hacerlo y después exponerse durante un tiempo más o menos prolongado al alergeno para el cual va a ser alérgico. Es decir, qué podés ser alérgico de niño? Lo más común, de niños, hablemos de lactantes, los alergenos más comunes son la leche de vaca, el huevo, las proteínas del huevo. Eso es de bebé. Claro, de bebé. ¿Hasta qué edad? Y hasta los 3, 5 años. Hasta los Después 3, se agrega 5 el años maní, la soja, algunos cereales. Alérgico, entonces lo más común es que sea alérgico a la leche de vaca, al huevo y al huevo y a algunos cereales, a la leche de soja, al maní. Bien. A eso puede ser alérgico. Leguminosas, en realidad. ¿Viste? Se van por... Pero ¿qué pasa? Uno necesita tener la predisposición y después la exposición para desarrollar la alergia. Es decir, si es la primera vez en tu vida, vamos a hablar de un antibiótico, nunca tomaste
un antibiótico del tipo de las quinolonas y hoy te lo dan y tenés una reacción. Esa reacción, 100% seguro de que no es una reacción alérgica. Es una reacción tóxica, por idiosincrasia, de intolerancia, como quieras llamarle, pero no hay un mecanismo alérgico. Ahora, si vos me decís, yo la verdad que tengo un montón de cirugías previas por una condición que me llevó a que me tengan que operar varias veces, y ahora resulta que toco algo que tiene látex y me broto. Ahí sí pudiste haber desarrollado la alergia al látex. O pudiste haber desarrollado, suponete vos que tuviste anginas a repetición, te hicieron tratamientos con penicilina durante mucho tiempo, dejaste unos meses y te volvés a hacer una, ahí tenés la reacción. Porque en todo ese periodo previo de sensibilización fuiste desarrollando la capacidad para manifestar la alergia a eso. Claro. Uno nace con la predisposición, después necesita la exposición al alergeno para que para ir desarrollando esa hipersensibilidad que después se manifiesta de diferentes formas. ¿Podés ser alérgico a las mascotas? Sí, Eso me parece medio estúpido, o se da. Y desgraciadamente a los que nos gustan los animalitos nos parece una estupidez, Sí, pero a mí hay me mucha creo, gente por sensible eso. al epitelio de gato, Ah, sí, de al perro, gato, de al gato más caballo. que el perro. Sí, el gato, viste que es un animal muy higiénico y permanentemente se está lamiendo. Sí. En los pelos deja saliva, esa saliva tiene proteínas que son extrañas para el ser humano, y se seca y pasa a formar parte del polvillo ambiental, de esa basurita que uno ve flotando en un rayito de luz, Ajá. en una habitación oscura. Sí. Eso lo inhalas y vas a ir desarrollando, teniendo la predisposición, la sensibilidad a la alergia al epitelio de gato, se dice en realidad. ¿Qué es el asma predominantemente alérgica? ¿Hay un asma alérgico? Sí, es lo que veníamos diciendo hasta ahora. Es esa Ese inflamación. El asma es entonces es un fenómeno de una alergia. Claro, la inflamación que se produce, el tipo de inflamación que se bien, produce en la bien. vía aérea es de tipo alérgico, es decir, tiene todos los componentes celulares y de mediadores químicos y de señalización entre las células, como para que uno pueda decir si esta inflamación es de origen alérgico o es alérgica. Lo que se llama hoy inflamación T2, inflamación tipo 2. ¿Tuvo Bien. algún efecto la pandemia en los que son alérgicos? Digo, el hecho de aislarse y ahora Mirá, con esta reapertura... justamente en 2020, mientras duró el aislamiento más estricto, te podría decir que prácticamente no hubo reagudizaciones de asma severas. Así como Porque tampoco, estabas encerrado. así como dejó de circular el virus incisional respiratorio, que es el que produce la bronquiolitis de los Claro, niños así es. o la influenza, Ujú. que justamente se ve que a partir de diciembre de 2021, cuando ya se relajaron las medidas sanitarias de contención, el virus empezó a Empezaron todos, circular claro. fuera de época, claro. Sí. Sí, claro. Y este reencuentro, este choque de nuevo se dio, digamos, dentro de los parámetros normales. Fuera de época. Nadie esperaba que hubiera gripe verdadera, influenza, en diciembre y enero. Bien. Claro. Ahora, ¿dejó secuelas, algunas secuelas, el COVID, que hoy tengas que atenderlos vos como alergias o como No, algún tipo no, como alergia no. respiratorios, te quiero decir, viste que aparecen los pulmones, Sí, aparece pero eso. vos sabés que ¿No quedó secuelas de el eso? paciente con asma Sí. que utilizaba correctamente su medicación controladora, su medicación inhalada, se vio que no estaba en las primeras listas ni siquiera de enfermedad compleja por la COVID. Estaba bien abajo. O sea, se pudo establecer una relación directa entre que la medicación que se utilizó para el asma a esos pacientes los protegió. Ujú, ujú. Mirá vos, Sí. qué notable. Contrariamente a lo que sucedió con los que no se trataban. Claro. Los que no se controlan, la verdad la pasaron mal. Bueno, quiero decir que te vamos a invitar, porque hay miles de preguntas, por supuesto, te vamos a volver a invitar, Alejandro. Gracias gusto. por venir. Entren al Instagram de el doctor Alejandro Berardi. Decime tu Instagram, Alejandro. Instituto Asma y Alergia.
Instituto Asma y Alergia, entren al Instagram y miren y síganlo, ahí se van a dar cuenta de una cantidad de cosas. El doctor Alejandro Berardi es médico alergista y su matrícula es la 1955. Muchas gracias. No, gracias a vos, gracias. Un placer. Encantado. Estuvo el doctor Alejandro Berardi con nosotros, nos desasnó bastante. Hacemos una pausa rapidito, ¿sí? Una música me pide la gente en el día feriado. Después hablamos con Manolo a ver cómo está la calle y ya volvemos.